Hermano, muy buenas tardes a todos ustedes aquí de parte de su hermano César. Un saludo muy cordial, un saludo para todos los hermanos que en este momento están conmigo acompañándome en esta tarde que vamos a empezar otra vez las clases de pláticas, un tema muy importante, tiene que ver ah, con el tema de hoy. Seguimos con el asunto del bautismo y lo vamos a estudiar desde el punto de vista de el teólogo reformado Charles Hodge. Los que estamos familiarizados con la teología sistemática, vamos a ver de que Charles Hodge escribió en su teología sistemática el tema, la doctrina acerca del bautismo. Lo voy a poner a ustedes, ahí está, para que lo descarguen, ya lo puse ahí. Muy bien, entonces el tema es amplio. Cuando el teólogo presbiteriano Charles Hodge escribe su teología sistemática, considerado hasta ahora uno de los mejores tratados en teología presbiteriana, uh, él profundiza los argumentos de una forma en donde desarrolla todo lo que implica la doctrina del bautismo desde el punto de vista reformado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es dividirlo en partes porque yo quiero que se entienda. No voy a terminarlo todo porque hay mucho que masticar. Hay mucho que masticar, figurativamente hablando, en el sentido que se entiendan los conceptos. Teología no es solamente leer un libro o una novela. Teología es asimilar lo que el autor o el teólogo está exponiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la asimilación lleva un proceso intelectual y si no se entiende una parte de ese proceso, no se va a entender lo que sigue. Entonces, voy a ir de una forma pausada, no tengo apuro, sinceramente no tengo ningún apuro, ni ustedes tampoco, porque el único objetivo es aprender. Entonces, voy a ir de una forma pausada, enfatizando los puntos principales de lo que Charles Hodge uh, desarrolla en su libro de teología sistemática acerca del bautismo. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y ustedes oran conmigo allí donde están en sus hogares. Padre Celestial, gracias por este momento. Pido tu bendición y tu guía. También bendice a mis hermanos. Prepárales la mente, el corazón, para que puedan ellos aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, de esta forma, vamos a nosotros a seguir con nuestro tema y si se dan cuenta, son varias páginas del comento que mandé, pero como dije anteriormente, el propósito no es, bueno, tengo que acabarlo esto lo más pronto posible. No, el propósito es aprender. Así que dentro de ese concepto no tengo ningún apuro. Mi único objetivo es que usted aprenda. Entonces vamos a empezar. Entonces lo que yo voy a hacer, mi método es, voy a leer párrafos de lo que Charles Hodge escribe y luego, de acuerdo a la necesidad de los conceptos, voy a explicar. Hay puntos tal vez donde se entiende, pero si hay una necesidad de explicar qué es lo que quiere decir, recuerda, es teología. Charles Hodge es muy profundo en teología, entonces voy a explicar. Pueden poner si desean sus preguntas, pero como yo voy a seguir exponiendo, si no contesto su pregunta, puede ser número 1
porque no lo he visto en ese momento. Número dos, porque si es una pregunta que veo que me va a salir del tema, no lo voy a contestar ahí mismo hasta después. Pero si la pregunta tiene que ver inmediatamente con lo que estoy hablando, entonces hay mucha posibilidad de que yo responda. En todo caso, las preguntas al final las voy a leer y voy a ir respondiendo. Pero el tema principal es para que no haga preguntas y se olvide de lo que estoy hablando, concéntrense y en lo que se va a exponer. Bueno, así empieza, ¿no? A Charles Hodge. Este es en el volumen 3, creo que el capítulo 10 de su teología sistemática. Él dice así: la dificultad en este tema, hablando del bautismo, es que el bautismo por su propia naturaleza implica una profesión de fe, ¿no? Hablando del bautismo de infantes. Este es el punto, no solamente bautismo, pero de infantes. Déjeme leer otra vez. La dificultad en este tema de bautismo de infantes es que el bautismo por su propia naturaleza implica una profesión de fe. Claro, es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice todo aquel que cree y fuera bautizado. Punto y coma, dice Hodge. Es la manera en que, según la ordenanza de Cristo, debe ser confesada ante los hombres. Ahora, bien interesante, porque cuando dice es la manera, según la ordenanza de Cristo, debe ser confesada ante los hombres. Entonces, el punto aquí que Hodge, ya desde el principio, él está estableciendo las bases. Las bases es que cuando está el mandato de profesión de fe, es justamente la forma como uno debe confesar, y es confesar el nombre de Cristo. Es muy importante, o sea, él no escribe solamente para decirlo, él tiene una razón. Él pone, fíjese, dice, según la ordenanza de Cristo debe ser confesado a los hombres. O sea, él ya está estableciendo el parámetro para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Hay un pero, una conjunción de explicación, y también es una conjunción de contradicción. No contradicción en el sentido de que se opone, sino que va a pasar, este pero le va a dar lugar a que explique o entre otra idea. Pero entonces ya está abriendo la puerta a otro concepto. El concepto es bautismo de infantes. Dice, pero los infantes, ¿se da cuenta? Son incapaces. Entonces está afirmando una realidad en el infante, que es la capacidad volitiva. La capacidad volitiva, la capacidad intelectual del niño de poder hacer una profesión de fe como lo hace un adulto. Y entonces él enfatiza eso, pero los infantes son incapaces de hacer tal confesión. ¿Cuál confesión? Oh, yo creo en Cristo. Si usted agarra un niño de unos, digamos, un mes de nacido y le dice, confiesa a Cristo, el niño no lo va a entender, se va a reír tal vez, va a pensar que está jugando usted con él, ¿no? Entonces, él está estableciendo esa realidad. Desde el principio está estableciendo. Los infantes no pueden hacer una profesión de fe como lo hace un adulto. ¿Ok? Punto número 2. Es muy importante, ¿todos están de acuerdo con eso? Claro, todos están de acuerdo con eso. Usted no necesita tener un hijo para estar de acuerdo con eso. ¿Qué más dice? Punto y coma. Por lo tanto, no son los sujetos apropiados del bautismo. Claro, dentro del contexto, escuche bien por eso, dentro del parámetro de la confesión de fe, el niño o el infante no puede entonces ser el sujeto del bautismo. ¿Por qué? Porque no puede hacer profesión de fe. Yo quiero que entiendan, por eso dije pausadamente. No quiero que se me salga de ahí de la mente, no piense otra cosa más de lo que no está diciendo Hodge. Hodge está estableciendo dos verdades. Uno, profesión de fe para ser bautizado. Número dos, los infantes no pueden hacer profesión de fe. Es claro, es entendible. No es difícil entender eso. Punto y dice, para expresar el asunto en otra forma, los sacramentos pertenecen a los miembros de la iglesia. Ok, hay otra cosa muy importante, porque aquí está poniendo otro concepto. Dos conceptos, prácticamente. Sacramento, miembro de la iglesia. Entonces, cuando usted lea un documento, no lo lea de corrido porque ha perdido el 99.9% de lo que el documento dice. Usted posiblemente puede terminar de leer un libro y dice, oh, ya lo leí,
Pero la pregunta no es si ya lo leíste. La pregunta es, ¿entendiste todos los conceptos? 99.9% no. En este caso, por ejemplo, cuando dice para expresar el asunto en otra forma, o sea que aquí cuando dice en otra forma, lo que quiere decir de que va a explicar el primer párrafo en otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Dice, los sacramentos. Ok, ¿qué son los sacramentos? Es la pregunta que sigue. Porque usted no puede seguir si usted no entiende lo que es un sacramento. Por eso es muy importante lectura crítica. Ok, aquí dice sacramento. ¿Pero qué es sacramento? Si yo no entiendo, entonces voy a leerme las 3000 páginas y nunca voy a aprender nada. Bueno, sacramentos son medios de gracia dentro de la llamada. Medios, instrumentos. Por eso se llama sacramentos. Dentro de la teología reformada en realidad son dos, bautismo y cena del Señor. Uno de los sacramentos es el bautismo. Entonces dice, los sacramentos pertenecen a los miembros de la iglesia. Muy importante que dice miembros de la iglesia. No dice a los que van a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha gente que puede ir a la iglesia, pero no ser miembro de la iglesia. Entonces Hatch, de una manera muy cuidadosa, utiliza el sustantivo miembro para indicar que estos cristianos son parte de la iglesia. Entonces los sacramentos les pertenece a ellos. ¿Por qué? Porque son parte de la iglesia. Coma, punto y coma. Pero la iglesia, entonces ya viene entonces Hatch, viene entonces a definir la iglesia. Pero la iglesia es la compañía de creyentes. Entonces aquí Hatch está entonces introduciendo otro concepto. Primero está diciendo que los sacramentos pertenecen a los miembros de la iglesia. La pregunta que sigue es, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la compañía de creyentes. Creyente viene de la palabra creer, fe, relacionado. La iglesia es la compañía de creyentes. La palabra compañía es muy importante porque no solamente dice grupo de creyentes, dice compañía de creyentes, porque compañía significa compañerismo. Compañerismo. Entonces, las palabras tienen un significado poderoso en el lenguaje de la persona que habla. Nuestro lenguaje común, pueblo latinoamericano, hispanoparlante, viene de España, castellano de Castilla. Entonces, cada palabra, pronombre, nombre, verbo, sujeto, tiene un significado. Cuando usted habla con alguien, la palabra que utiliza, cuanto más exacta es de acuerdo a lo que quiere transmitir, es mejor. Tal vez no lo entiendan, entonces tiene usted que explicar lo que quiere decir. Y es común en nuestros pueblos porque aunque hablamos español, en cada país tiene su propia idiosincrasia lingüística, ¿no? Los de Ecuador hablan diferente a los argentinos, el chileno habla diferente al colombiano y cosas así. Entonces son términos que uno tiene que definir. Ahora, es lo mismo cuando está escribiendo un tratado de teología. Él está diciendo, la iglesia es la compañía de creyentes. No es un grupo solamente, es compañía. Hay un vínculo que une a los cristianos. Es el vínculo de compañerismo. Es un vínculo, es algo que nos une. No solamente vamos a la iglesia como un club social. Me siento, ¿cómo estás? Buenas tardes, me voy. No, estamos unidos en un vínculo. Estamos unidos, somos compañeros, compañía. Entonces dice, los infantes no pueden ejercer la fe, ¿no? Es lo que dice Hatch. Claro, no pueden porque, vuelvo a repetir, usted le dice a un niño de un mes, a ver, confiesa a Cristo, el niño se va a reír, va a pensar que usted está jugando con él. Entonces dice, por lo tanto, ya que el infante no puede ejercer la fe, no son miembros de la iglesia y en consecuencia no deben ser bautizados. Ahora,
Fíjese, todo eso en el primer párrafo me llevó casi como 10 minutos, porque eso es comprensión de lectura. Una obra teológica como la de Hodge, que tiene yo creo que como más de 5.000 páginas. 5.000 páginas, hermano. Usted no puede decir, oh, ya me leí en un mes todo el tomo, todas las 3 volúmenes de Hodge. No, no le creo y no me impresiona porque no le entendió. Los libros de teología sistemática es para estudiarlos, cada concepto. Mire, este primer párrafo nos está llevando ya más de 10 minutos. Y es importante porque yo no voy a avanzar si usted no entiende. Yo quiero que al final de esta hora diga, oh, entendí esto. En vez que diga, pastor, ¿puede repetirlo otra vez la próxima semana? No, no quiero eso. Yo quiero que se entienda. Entonces, el primer párrafo, Hodge, entonces está presentando lo que a primera vista descalificaría a un infante el ser bautizado. Número 1, dice él, si se ven toda la comprensión de lectura, es que para ser miembro de la iglesia uno tiene que hacer la confesión de fe, lo cual implica una acción volitiva. Los infantes, por su capacidad intelectual, entendible y obvia, ellos no pueden hacer una confesión de fe, por lo tanto, no son miembros de la iglesia y en consecuencia no pueden ser y no deben ser bautizados. Entonces, Hatch empieza con eso, porque la mayoría entiende esa forma. Ahora, en el segundo párrafo, entonces es donde él entra ya para abrir y para entrar de lleno a la discusión y el desarrollo del argumento a favor del bautismo de infante. Ahora, el método que usa Hatch es un método buenísimo. Inclusive en retórica es muy importante. Usted tiene que exponer primero los puntos que están en contra de su argumento por 2 motivos. Uno, para demostrar que usted conoce los puntos de oposición, los explica bien. Y en número 2, partiendo de ahí, una vez ya establecido, entonces usted puede ya presentar su argumento. Y eso es muy importante, inclusive en asuntos de política, ¿no? Es bueno y es aconsejable primero poner, ¿no?, lo que el opositor cree, piensa de una forma objetiva y en base a eso darle una respuesta a eso. Eso es un método muy antiguo que se hace hasta ahora. Presentar los puntos de oposición para luego entonces comenzar a estudiar y presentar la alternativa. Es lo que hace Charles Hodge. En el primer párrafo, él pone entonces aquello que descalificaría al niño para que sea bautizado. Pero en el segundo párrafo dice, para justificar el bautismo de niño, coma. Entonces, ahí, recuerde que la coma implica separación de pensamientos, porque nosotros tenemos que tener un orden, una estructura cuando hablamos, nuestro pensamiento. De otra forma, no nos vamos a dejar entender. Entonces, la coma ayuda a eso. Entonces dice, para justificar el bautismo de niños, ya nos está diciendo que a partir de ese momento, Charles Hodge entra de lleno a su argumento en donde él va a demostrar por qué el bautismo de infantes es bíblico. Entonces, muy importante eso, porque eso nos ayuda a nosotros a entender lo que estamos leyendo. ¿Me entiende? Cuando usted lea un documento, tiene que prestar atención a la coma, semicoma, tiene que prestar a los 2 puntos, al periodo, al punto, a signos de interrogación, de admiración, porque todo eso tiene una razón de ser. No lea de corrido porque al final va a decir, bueno, ya lo leí, pero no entiendo. Claro, porque tiene que respetar las leyes de la gramática. Si no, usted es un pésimo lector, ¿no? Comprensión de lectura nos ayuda a nosotros a entender. Teología es eso. Por eso, para ser un teólogo,
cualquiera no puede ser un teólogo. Uno tiene que entender lo que está hablando, lo que está leyendo. Y eso lo saben en toda rama. Si usted es un economista, con más razón, la economía requiere una concentración mental. ¿Qué es lo que se está leyendo aquí? Los diagramas, los conceptos, las comparaciones, los números. Entonces, si usted no sabe nada, no, usted está perdido. Y menos va a poder enseñar a otro. En teología es lo mismo. En teología es lo mismo. Pero entonces, como la mayoría de mis lectores no estamos entrenados en teología, entonces yo tengo que ir en un paso, no a 1000 km/h, sino tal vez a 2 o 3 km/h. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Llevarlos de la mano como un niño. A ver, levante el pie izquierdo. Muy bien, ahora el derecho. Ahora el izquierdo. Ahora el derecho. ¿Ya está bien? A ver, repite ahora tú mismo. Eso. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante. Yo no puedo irme a un tren 1000 km/h cuando al final se van a quedar. ¿Y qué es lo que dijo? No, yo me voy a sentir mal porque yo quiero que ustedes aprendan. Párrafo número 2 dice, para justificar el bautismo de niños debemos lograr y autenticar tal idea de la iglesia como que incluirá a los hijos de padres creyentes. La palabra iglesia se usa en las escrituras y en la vida común en muchos sentidos diferentes. Punto. Es exactamente lo que estaba tratando de explicar. Hodge entiende que un concepto tiene diferentes definiciones de acuerdo a lo que uno puede entender. En este caso, él va a entrar a la definición, a explicar el bautismo en infantes y dice, debemos lograr y autenticar la idea de la iglesia como que va a incluir a los hijos de padres creyentes. Punto. O sea, desde aquí, Hodge nos está dando su propósito en esta parte de este capítulo en lo que refiere al bautismo de niños. Él nos está diciendo ya el propósito de su capítulo en cuanto al bautismo de niños. Él está diciendo, tenemos nosotros que entender, tenemos nosotros que lograr entender lo que es la iglesia en relación a la inclusión de niños para que sean bautizados. Si eso no se puede lograr, según Hodge, entonces va a ser imposible entender por qué el bautismo de niños es parte de los sacramentos y de la iglesia. ¿Se dan cuenta entonces cuando usted agarra un libro de lectura de teología sistemática? No estoy hablando cuentos, como por ejemplo cuentos o mitología pueden ser los escritos de Cash Luna, Maldonado y por ahí, esa gente que son cuentos. No, estoy hablando de algo serio, ¿no? De algo que realmente vale la pena para usted. Hodge empieza entonces la definición de iglesia y él dice que la palabra iglesia en las escrituras se usa en diferentes sentidos, diferentes sentidos. Y él pone, de acuerdo a las notas, vamos a ver, 5 diferentes formas que se usa la palabra iglesia. Número 1, significa todo el cuerpo de los elegidos, como en Efesios capítulo, versículo 25. Y cuando se dice que la iglesia es el cuerpo o la novia de Cristo para ser llena por su espíritu, ¿no? Entonces vemos aquí que la primera definición, voy a abrir aquí, hay algo que, déjenme ver, a ver dónde está. Ok, dice, es Efesios 5:25 cuando dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, eso es Efesios 5:25. Los que tienen el papel van a ver versículo 25, pero es capítulo 5:25, por eso que solamente aparece. Entonces, según Efesios 5:25, el cuerpo, la iglesia significa el cuerpo de los elegidos, ¿no?
o la novia de Cristo para ser llena por su espíritu, ¿no? Generalmente es la idea que todos conocemos. Número dos, significa también cualquier cantidad de creyentes considerados colectivamente o la cantidad total de creyentes que residen en cualquier lugar, distrito en todo el mundo. En este sentido, usamos la palabra iglesia cuando oramos para que Dios bendiga a su iglesia universal o a su iglesia en cualquier lugar particular. Entonces, déjenme poner estas dos que estamos leyendo aquí. Lo voy a poner, voy a compartir con ustedes. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, dice así. La palabra iglesia significa, el número dos, cualquier cantidad de creyentes considerados colectivamente o la cantidad total de creyentes que residen en cualquier lugar, distrito o todo el mundo. En este sentido usamos la palabra cuando oramos para que Dios bendiga a su iglesia universal, sin distinción de grupos o denominaciones, o a su iglesia en cualquier lugar en particular. Recuerde, la iglesia de Cristo, desde el punto de vista, ¿no?, universal, no conoce denominaciones. Y eso hay que tener en cuenta. Muchos piensan que su iglesia empezó en el año 1975 cuando un pastor eligió un templo. Oh, aquí está mi iglesia, este es el origen de mi iglesia. No, eso no es el origen de la iglesia. Eso puede ser el origen de la iglesia de su pastor, donde usted va. Pero desde el punto de vista bíblico, la iglesia viene a ser entonces el cuerpo espiritual de Cristo, ¿no? En donde Dios conoce a los suyos, en donde no está definido, limitado por denominaciones que el hombre crea, ¿no? Por ejemplo, denominación bautista, denominación presbiteriana, denominación asambleas de Dios, especialmente en el campo protestante evangélico, hay cantidad de sectas, cantidad. Es increíble, cantidad. Aquí en los Estados Unidos donde yo vivo, veo en una cuadra, veo tal vez 3, 4, 5 diferentes denominaciones de iglesia, ¿no? Y cuando voy y pregunta, disculpe, ¿por qué no se une usted con la iglesia que está aquí a 3 casas de usted? Porque si son cristianos, ¿por qué se dividen? Oh, no, porque nosotros somos de esta denominación y ellos son de otra denominación. Ok, pero creen en Cristo los dos, ¿no? Sí, ellos también. En la Trinidad también. Entonces, ¿por qué no se unen? Es más, ¿por qué ustedes no se unen con la iglesia que está al frente? Mire, oh, ellos son también otra denominación. Y yo voy al pastor y le digo, pastor, ¿por qué no se une usted con esas dos denominaciones? Oh, nosotros tenemos nuestra propia denominación. Así es. Entonces vemos 3 iglesias, cada una con 50 miembros o 10 miembros divididas, porque cada una es una propia denominación. Entonces, cuando ellos hablan de iglesia, ellos no incluyen a las demás, ellas incluyen a ellas mismas. Entonces, ese es el concepto evangélico, ¿no? Ese es el concepto evangélico. Por eso cuando alguien dice iglesia de Dios, rápido se me viene a la mente, ellos están hablando de la iglesia universal de Dios que incluye inclusive católicos, ortodoxos, o solamente su denominación. Entonces tenemos que tener ese pensamiento, hermano. Ahora, es un tema muy amplio, es un tema que siempre yo enfatizo, porque el evangélico tiene que educarse. El evangélico tiene que educarse. Y tiene que educarse bien educado. Y esto es serio, no estoy jugando. ¿Ok? Entonces, número 3, otro concepto de iglesia. Se usa como un término colectivo para el cuerpo de creyentes profesos en cualquier lugar. Como cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia de Jerusalén, de Éfeso o Corinto. En este caso, bueno, se puede decir la iglesia, diríamos, en México. México es un país grandísimo. Pero cuando dice la iglesia en México, ¿qué se le viene a la mente? ¿Se le viene a la mente solamente la iglesia de los peregrinos en México, una denominación pequeña? ¿O se le viene a la mente también la iglesia de las asambleas de Dios, solamente ellos? Porque está hablando de la iglesia en México, término general, pero en México. ¿O se le viene solamente la iglesia luterana y no los anglicanos? ¿O los anglicanos pero no los presbiterianos? ¿O los presbiterianos pero no los bautistas? ¿Qué se te viene a la mente cuando dices, oh, yo pertenezco a la iglesia en México? O a tu iglesia local, que es diferente de denominación a la iglesia que está a la vuelta de la esquina.
Entonces, esos son conceptos que uno tiene que, tal vez, necesita saber en mente cuando dice, oremos por la iglesia de Dios. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia católica? Porque hay muchos que son cristianos. Claro, tienen tradiciones, pero ellos no niegan a Cristo. O la iglesia ortodoxa rusa, o la iglesia ortodoxa griega. Son cristianos. ¿O te refieres solamente a tu denominación que solamente son 25 personas? O sea, tenemos que saber nuestro lenguaje, a qué estamos hablando. Porque si es tu denominación, entonces vamos a orar por la iglesia o por mi denominación. Oh, ya sabemos que es solamente tuya. Porque si dices para la iglesia de Dios, va a incluir a todos los cristianos. Y esto es algo que a mí realmente me molesta, porque si dicen iglesia, y cuando yo intencionalmente pongo, incluye a los católicos, dicen, oh, no, ellos no son cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no son cristianos? Bueno, no son evangélicos, es cierto. El evangelicalismo nació en los Estados Unidos, debería decir entonces americanizados. Todo evangélico debería decir entonces americanizado, porque el evangelicalismo nació en los Estados Unidos. Entonces, tenemos nosotros que saber, entender. De la otra forma van a estar muchos confusos. Por eso que en Facebook van a ver ustedes muchos videos, ¿no? De grupos que llaman apostasía. Un apóstata, escuche bien, es alguien que conoció la gloria de Dios, es alguien que conoció la gracia de Dios y abandonó el verdadero evangelio. Juan dice, nacieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Un apóstata. Un hereje nunca tuvo, escuche bien, el conocimiento de Cristo. Entonces, muchos de los videos que ponen, oh, es una iglesia apóstata, no son apóstatas, son herejes, porque nunca desde el principio conocieron la verdad. Y como nunca conocieron la verdad, no apostataron de la fe, sino siempre fueron herejes. Siempre fueron herejes. Otra cosa muy importante, cuando dice apostasía de la iglesia, vuelvo al punto original. ¿Cuál iglesia? ¿Tu denominación o la iglesia en general? Porque el término iglesia es general. Si te refieres a tu denominación, entonces pon apostasía en mi denominación, que es diferente. Ya se entiende que estás hablando solamente de tu grupo. Pero si dices apostasía en la iglesia, ten en cuenta que eso incluye muchos católicos romanos, muchos ortodoxos, muchos protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos y un montón de grupos por ahí. Porque eso es. Porque nosotros no podemos juzgar si uno es o no cristiano. Ahora, claro, hay grupos por ahí sectarios que dicen, bueno, por los frutos. Bueno, pero los frutos son subjetivos. Hay muchos ateos que no se emborrachan, pero no implica que sean cristianos. Pero tienen entonces, ¿qué frutos tienen ellos? ¿Del espíritu o humano? Pero ese es otro punto. Mi punto es que tenemos que pensar de una manera crítica y de una manera razonable, ¿no? Tenemos que pensar desde el punto de vista bíblico. Y desde el punto de vista bíblico, cuando la Biblia habla de iglesia, no habla de denominación, habla del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Tiene que entender eso. A los amigos evangélicos, pentecostales, que es duro, son anticatólicos 100%, porque la verdad, son anticatólicos. Yo he sido evangélico, son anticatólicos. Todo lo que es, oh no, catolicismo no. Inclusive la palabra católica es prohibida, es como una palabra de muerte. No, no digas católico, por favor, me ofende. Eso está totalmente equivocado eso. ¿No? ¿Qué más dice aquí? Número 4. Se usa para cualquier número de creyentes profesos unidos por un estándar común de doctrina y disciplina, como la iglesia de Inglaterra, la iglesia de Escocia, la iglesia luterana y la iglesia reformada. Aquí ya Hodge está entrando en detalle. Aquí el punto número 4 es la definición en cuanto a denominaciones, pero denominaciones desde el punto de vista nacional. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Se usa para cualquier número de creyentes profesos unidos por un estándar común de doctrina y disciplina. Y pone como ejemplo la iglesia de Inglaterra, Escocia, luterana, iglesia reformada.
Y es cierto, por ejemplo, la iglesia anglicana, la palabra anglicana viene de anglo-inglés, la iglesia de Inglaterra. Todos los anglicanos están unidos en cuanto a una profesión de fe y doctrina de esa denominación. Y posiblemente cuando ellos dicen la iglesia, ellos no están incluyendo a luteranos ni a presbiterianos. Ellos posiblemente están pensando nuestra iglesia. Otro ejemplo, por ejemplo, es en Alemania, la iglesia luterana. Entonces, los luteranos cuando dicen, bueno, la iglesia de Dios, posiblemente ellos no están incluyendo a los romanos católicos, ni tampoco a los presbiterianos. Ellos de repente están solamente enfocándose en su iglesia luterana. El presbiteriano también, ¿no? El presbiteriano, bueno, vamos a hablar de la iglesia de Dios. De repente ellos no están incluyendo a los bautistas, solamente a su denominación. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ver, cuando dices iglesia, ¿te refieres a tu denominación o te refieres a todos los cristianos independientemente de su denominación? Porque si es así, se entiende, pero al mismo tiempo el punto número dos se hace más complejo. ¿Por qué? Porque cada denominación tiene diferentes estándares, inclusive diferente opinión en cuanto a doctrina. Y un caso muy específico es el bautismo y la cena del Señor. Para muchos, la cena del Señor, el pan y el vino, los elementos principales, se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los reformadores creemos que no se convierten literalmente en la sangre y cuerpo de Cristo, sino en forma espiritual. ¿Se dan cuenta? O sea, cristianos, pero que tienen diferente enfoque en cuanto a elementos de doctrina. Eso es muy importante tener en cuenta, porque cuando usted dice, oh, todos los cristianos tengan en cuenta que hay mucha diferencia. Es más, hay algunos que ni siquiera quieren ser parte de tu concepto de iglesia, porque dicen, oh, no, yo no pertenezco a tu concepto de iglesia, somos exclusivos. Así que el cristianismo durante 2000 años se ha hecho complejo, no porque es complejo, sino por el ser humano que lo ha hecho complejo. Muy diferente. ¿Ok? Muy bien. Y el número 5 se usa para todos los profesores de la verdadera religión en todo el mundo, considerados como unidos en la adopción del mismo credo general y en el sometimiento común a Cristo. Ahora, esta es una parte más universal, porque en este aspecto dice, se usa para todos los profesores de la verdadera religión. Otro concepto que hace Hodge. ¿Por qué? Porque Hodge está diciendo aquí, bueno, al fin y al cabo, todo aquel que cree, profesa en Cristo, ¿no? Es parte de la verdadera religión y por lo tanto, entonces es considerado como adoptado o adoptan el mismo credo general. Un punto muy importante entre todos aquellos que nos consideramos cristianos es, ¿crees en la Trinidad? Esa es una prueba de ortodoxia. Todo cristiano ortodoxo cree en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando alguien viene y te dice, bueno, yo no creo en la Trinidad porque la palabra no existe cualquier razón, entonces estás hablando con alguien que es un herético. Pero ahí no termina el asunto, porque pueden 10 personas decir, sí, todos creemos en la Trinidad. Muy bien, pero esa es una afirmación general de Dios. Luego vienen los detalles. Si todos creemos que la Trinidad es verdad, entonces ¿puedo comulgar contigo en la Santa Cena? Ahí está el punto. Muchos van a decir, bueno, ¿tú crees que el pan y el vino se convierten en el mismo cuerpo literal de Cristo y su sangre también? Oh, no, yo no creo en eso. Entonces no puedes comulgar. Entonces, en un sentido general, sí, todos somos cristianos, creemos en Cristo, podemos decirnos hermanos, pero ya en el aspecto particular de los detalles particulares, es en donde la cosa toma forma. Bueno, si todos creemos en lo mismo, entonces, ¿por qué no vamos a tu iglesia y tú vienes a mi iglesia?
¿O por qué no nos unimos en una sola iglesia? Inclusive entre evangélicos no se unen, como puse el ejemplo. No. Aquí en Estados Unidos vas a ver 20 denominaciones en una sola calle, grupos chiquitos, y no se unen. No se unen. Si yo me pregunto, le digo, un momento, pero si ellos creen en Cristo, sí. ¿Creen en la Trinidad? Sí. ¿Creen en la Biblia? Sí, la Biblia es palabra de Dios. Ok, entonces únanse, háganse una sola en vez que estén 20. Oh, no, es que ellos pertenecen a otra denominación. Oh, no, porque nuestro pastor. Oh, no, no, siempre. Entonces, entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Es una competencia de denominaciones? Eso es, eso es la razón por la cual una unidad visible es difícil. Y no estamos hablando entre evangélico y católico, romano, protestante. Dentro de las mismas denominaciones independientes no hay unidad. Grupos de bautistas no se unen con otros bautistas porque dicen nosotros somos más bautistas que los otros bautistas. Esos bautistas son falsos, nosotros somos los verdaderos. Nunca va a haber unión cuando se piensa así. Nunca. Pero creen en lo mismo, la Biblia es inspirada palabra de Dios, creen en el Espíritu Santo, la Trinidad y todo lo demás. Pero, pero, unos se creen verdaderos bautistas, otros no. Ese es un ejemplo para que ustedes mediten de la complejidad que existe en cuanto a lo que se llama iglesia, ¿no? Y en Facebook muchos dicen, hermanos, ya viene la iglesia de Cristo va a pasar, la gran tribulación. ¿Cuál iglesia estás hablando que va a pasar? ¿Todos los católicos, ortodoxos, bautistas, presbiterianos, reformados? ¿O te refieres solamente a tu denominación que va a pasar? O todos los que creen en Cristo. Bueno, todos creen en Cristo. Inclusive el católico más ignorante cree en Cristo. Hasta los de que siguen a Cash Luna y Maldonado creen en Cristo. Entonces, es para hacerles pensar, hermano, cuando nosotros empleamos esos términos. Claro, en el tiempo de Hatch, él vivió antes del siglo XX, no existía todavía el pentecostalismo, el evangelicalismo ya estaba ahí en los Estados Unidos, pero no había pentecostalismo, ni carismatismo, ni todas las demás sectas que vinieron después. No había eso. Entonces, su definición en cuanto a las diferentes variedades, diríamos que es a este punto, 2018, no completa, porque lo hizo en su tiempo, en el siglo XIX, ¿no? Ahora, recuerde, teología sistemática no es literatura inspirada por Dios, pero nos ayudan a nosotros, en este caso, de la fe reformada, nos ayuda a definir lo que los reformados presbiterianos han creído, porque Hodge escribe en el siglo XIX, después de unos 3 siglos de formación de la iglesia reformada, ¿no? Y su literatura todavía se lee, son 3 volúmenes de mucha doctrina cristiana y todavía se estudia, libros de referencia en cuanto a todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Bueno, después que hace eso, entonces Hodge dice lo siguiente: es evidente que ninguna definición de la iglesia puede incluir todos los sentidos en los que la palabra se usa legítimamente. Mire, se adelantó a lo que justo estoy hablando. Hodge tenía en mente, una persona pensante, que esos 5 definiciones o diferencias no quiere decir que solamente son 5. Él dice, es evidente que ninguna definición puede incluir todos los sentidos. Justo lo que está hablando. O sea que él es consciente que hay más otros sentidos en los que la palabra se usa legítimamente en la plaza. Y por lo tanto, para que podamos afirmar de la iglesia en un sentido de la palabra, lo que debe ser negado en un sentido diferente, y se puede decir que la misma persona es o no miembro de la iglesia según el significado adjunto de la palabra. Claro, lo que está diciendo, y esto es correcto, lo que está diciendo Charles Hodge es esto: nuestro concepto de iglesia nos va a ayudar a nosotros
a concluir si alguien es miembro o no miembro de la iglesia de acuerdo al concepto que tengamos de iglesia. Para el pentecostal, si uno no habla en lenguas, no puede ser miembro de la iglesia porque no tiene el Espíritu Santo. Eso es así. Eso es así. Si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es parte de la iglesia, no es miembro. Para uno que no es pentecostal, dice, no, lo que basta es la profesión de fe. Para otro dice, no, no solamente basta la profesión de fe, tiene que ser bautizado. ¿Ve? Entonces estamos viendo, de acuerdo al concepto que tenemos de iglesia, cada denominación o grupo, de una forma legítima, dice él, va a definir o decidir si tal persona es miembro o no de la iglesia. Uno de los casos extremos, por ejemplo, es, y eso existe, porque no exagero, porque yo he nacido, cuando fui evangélico, frecuentaba congregaciones pentecostales, decía, y hasta ahora veo en Facebook todavía siguen con el mismo asunto, pérdida de tiempo para mí. Si la mujer cristiana usa pantalón, a él no les importaba que la mujer conozca o no la Biblia. Inmediatamente decía, no es cristiana. Pero ¿cómo puede decir, hermano? Ni siquiera usted le preguntó. No necesito preguntar. Mira cómo se viste. No es cristiana la mujer. Pero ¿cómo puede decir? No es cristiana. Mira esos pantalones, mira esos tacones, mira ese maquillaje, mira ese pelo. No es cristiana. Esa mujer no es cristiana. Ese es el concepto para ellos que definen ser parte de la iglesia. O sea, la mujer tiene que cubrirse desde la cabeza hasta los pies, ¿no? No enseñar nada. Ella es cristiana. Entonces, y no estoy exagerando, es más, no tiene ni que cortarse el cabello. Todavía siguen con eso. ¿Ve? Entonces, de acuerdo al mundo de ellos, cuando se habla iglesia, ellos son la única iglesia. Nadie más. Cuando dicen la iglesia va a pasar, ellos ni siquiera a las iglesias alrededor. Ellos solamente son la iglesia. Nada más y nada menos. Entonces, cuando alguien dice, hermano, la iglesia de ellos está sufriendo, la pregunta es, ¿cuál iglesia te estás refiriendo? Oh, la iglesia de Dios, sí, pero ¿cuál? ¿Los católicos? ¿Los ortodoxos también? ¿Los bautistas, nazarenos, asambleas de Dios, peregrinos y un montón de cosas? Hágase esa pregunta para ver lo que vea cómo le responde. Dice Hodge, en la presente discusión por la iglesia se entiende lo que se llama la iglesia visible, ¿ok? Esto es más práctico. Es decir, todo el cuerpo de aquellos que profesan la religión verdadera o cualquier cantidad de tales profesantes unidos para el propósito de la adoración pública de Cristo y para el ejercicio de la vigilancia y el cuidado mutuo. Eso lo voy a poner. Entonces, Charles Hodge va a usar esta definición de iglesia en su libro, perdón, en su teología sistemática, para que en base a estos principios, conceptos de iglesia, él pueda desarrollar la importancia del bautismo de infantes. Ahora, esa es la teología de Hodge. Cuando se estudia la teología, por ejemplo, de Bavinck, o la teología de otro teólogo reformado, entonces ellos van a tener diferentes principios epistemológicos de donde ellos van a empezar a desarrollar el tema del bautismo. ¿Ok? Por eso cuando usted estudia teología sistemática, usted tiene que tener en mente quién escribe esa teología sistemática y en qué tiempo. Y cuando lea otra teología sistemática referente al mismo asunto, usted va a ver entonces cómo ellos parten. Tal vez durante toda la narrativa de ambas teologías sistemáticas van a haber puntos que coincidan, puntos en donde tal vez uno lo menciona, el otro no, o tal vez puntos en donde se contradicen unos a otros. Entonces, la teología nos ayuda a nosotros a entender qué es la doctrina cristiana. Aquellos que dicen, generalmente en el mundo independiente evangélico, ¿no? Nacido en Estados Unidos en el siglo XIX, dicen, no necesito leer libros de hombres.
Bueno, eso es peligroso. Porque al no leer según tú libros de hombres refiriéndose a teología sistemática, tú estás basándote en tu propia interpretación, lo cual es aún más peligroso, porque estas personas no conocen cómo estudiar la Biblia. Entonces, si yo voy a confiar en alguien que no tiene ni siquiera entrenamiento bíblico, bajo la excusa de que no leen libros de hombres, no, es una bomba de tiempo eso. Es una bomba de tiempo. Nosotros los cristianos tenemos historia. Desde el principio del cristianismo hubo obras sistemáticas. Los padres de la iglesia escribieron bastante. Es otro asunto también. Entonces tenemos una rica escritura, historia de escritura teológica en la iglesia cristiana. Y tenemos que pensar de esa manera. Hubo, así como dentro del catolicismo romano hubo escándalos, también en el protestantismo hubo mucho escándalo. Así que cuando se escupe a uno, se nos cae también en la cara a nosotros. Mucho cuidado en eso. Mucho cuidado. Ahora, ya que el concepto de Charles Hodge que él va a usar es en base, ¿no? En la iglesia que se llama visible, la iglesia de creyentes, ¿no? Ese es el punto donde él va a entender, va a pasar y va a desarrollar su doctrina del bautismo. Entonces es importante eso tener en mente a partir de ahora. Para Hodge, la iglesia es la iglesia visible. ¿Por qué? Porque porque no somos Dios para saber si tu corazón es realmente cristiano o no. No estamos en la posición para decir, hermano, tú eres cristiano, sí. A ver, déjame examinarte por lo menos 6 meses para ver si de verdad eres cristiano. No, tenemos que aceptar por fe de que ese hermano aceptó a Cristo por fe. Dios que conoce los corazones es el que determina quién dentro de la iglesia visible son realmente su iglesia verdadera. En una iglesia visible de 500 miembros pueden estar sentados cristianos verdaderos y cristianos falsos, pero eso nadie lo sabe. Puede ser que el cristiano que diezma cada domingo $1,000, $1,000 cada domingo durante un año, puede que nunca haya sido cristiano. Y puede aquel que va, se pierde, ¿sabes qué? Disculpe, hermano, no vine hace 3 meses, pero aquí estoy. Es escogido. No sabemos. No hay forma de saber. No conocemos sus corazones. Entonces confiamos de que tú eres cristiano, sí, ok, es cristiano, solamente Dios sabe si eso no. Eso no es mi prerrogativa. Pero si dice que es cristiano, entonces tengo que creer que es cristiano. ¿Ok? Entonces, Charles Hodge dice aquí, ¿no? Que se entiende, él va a partir de la idea que se entiende iglesia visible, todo el cuerpo de aquellos que profesan la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Cristianismo. Cristianismo. O cualquier cantidad de tales profesantes unidos para el propósito de la adoración pública de Cristo y para el ejercicio de la vigilancia y el cuidado mutuo. Muy interesante esta definición, porque aunque es definición, también es un concepto general. Porque si tú preguntas, por ejemplo, a un católico romano, ¿tú adoras a Cristo? Oh, sí, yo adoro a Cristo. A un luterano, ¿adoras a Cristo? Sí, yo adoro a Cristo. A un anglicano, a un reformado, a un bautista, sí, todos adoran a Cristo. Bueno, en un concepto general, todos adoran a Cristo. En un concepto particular, cada uno tiene sus diferencias. Dios es el que decide cuál adoración tomar o cuál no. Y eso me ha hecho pensar mucho, ¿no? Cuando vamos a lo que se define de iglesia. Bueno, entonces es el punto principal en cuanto a lo que Hodge pone como
sus bases teológicas para que desarrolle todas las proposiciones que vienen después en cuanto al bautismo de niños en la iglesia visible. Recuerde, cuando alguien dice tienes que ser regenerado, nadie sabe, nadie, y lo voy a repetir, nadie sabe si tal persona que dice ser regenerada es regenerada. Hay un predicador por ahí que dice, si tú no eres regenerado, no eres hijo de Dios. Conceptualmente es cierto, pero la pregunta que sigue es, ¿cómo se sabe que uno es regenerado? O por los frutos. ¿Quiere decir que uno que no toma es regenerado? O sea, un montón de situaciones teológicas que salen, pero que al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado. El concepto de regeneración solo lo sabe Dios. No puedo ir y decir, bueno, ese hermano usa pelo largo, parece mujer, no es regenerado. No, 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 no. Porque los cristianos tienen que tener el pelo bien corto, así como yo, y entonces es regenerado. Pelo largo es de mujer. No, no, ha violado la ley de Dios. Es una tontería eso. El pelo largo no hace a un cristiano regenerado. Yo inclusive he llegado a escuchar que decían no hay que usar blue jeans porque esa es obra pantalón del diablo. Pues que yo sepa, nunca había Satanás con un blue jean. A menos que usted lo vea. Si usted lo vio, ponga la foto ahí para ver qué tenga. ¿Y qué clase? Si es Levi's o es otra clase. Pero yo nunca supe que Satanás usa blue jeans. Pero para que se dé cuenta las absurdidades, algo absurdo, de la mente de personas que no tienen entrenamiento bíblico, escritural, y que ponen cada tontería y la gente le sigue. Es una desgracia, uso la palabra yo, porque no creen solamente 3 gatos, son miles. El caso de este Maldonado. La mayoría de las personas son cientos que le siguen, miles. Y son gente que tiene dinero y les da dinero. Yo me pongo a pensar, el tipo es un criminal, mafioso, mentiroso. La gente le da dinero. Pregunta, ¿es iglesia de Dios? Póngase a pensar. Entonces, esto fue la introducción a las bases de Charles Hodge para que él entonces empiece a desarrollar el bautismo de infantes de acuerdo a las escrituras. El tiempo se nos ha acabado, hermanos. Espero que haya sido un momento entonces que se haya entendido como introducción, porque ese es el propósito. Y la semana que viene vamos a entrar entonces a las proposiciones que Charles Hodge usa para el desarrollo de la teología del bautismo de infantes en la iglesia cristiana. Entonces vamos a despedirnos con una oración. Acompáñenme ahí donde están ustedes. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Y ayúdanos, Señor, a entender y prepararnos más, porque esto va a seguir y que mis hermanos entiendan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que la gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en sus hogares, ahora y siempre. Amén.